Hola mis amigos, hermanos, Dios los bendiga a cada uno. Bueno, queremos compartir con ustedes entonces en este momento un corto repaso de la escuela sabática, pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, Dios del cielo, de la tierra, gracias Señor, porque tú nos envías el poder del Espíritu Santo para dar un testimonio de ti, para vivir conforme a tu palabra. Sabemos que en nuestras capacidades, en nuestras limitaciones no podemos, pero sabemos que el Señor está dispuesto a esparcir sobre nosotros su Santo Espíritu para poder hacer esa obra maravillosa a la cual hemos sido enviados, hemos sido llamados para que tu nombre sea glorificado, Señor. Sabemos que tú quieres realmente usarnos grandemente en tu obra. Sabemos que cada uno tenemos una misión general y tenemos una misión específica, y que va a ser posible cuando yo y tú le demos la oportunidad al Señor de poder orar a Él y clamar por la bendición y por el Santo Espíritu que está en nuestra vida, Señor. Por favor, queremos que tú hagas ese milagro y queremos, Señor, que tú nos uses según sea tu palabra y tu voluntad sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Por favor, quédate con cada uno de nosotros en este momento, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, el tema de esta semana fue testificar con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos convida allí, nos invita a leer Hechos capítulo 4, versículo 31, donde dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sabemos que cuando el Señor ordenó a sus primeros creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, debió haber parecido tal vez para muchos una misión imposible. Viene hablándonos allí la escuela sabática, ¿cierto? ¿Cómo podrían lograr ese desafío tan grande? Sus números eran muy pequeños, dice, sus recursos eran limitados. Era un grupito de creyentes comunes sin educación, ¿no? Pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión extraordinaria. O sea que si el Señor nos manda, nos quiere usar en una misión hermosa, bella, grandiosa y extraordinaria como está aquí, pues Él nos da también para hacer esa misión maravillosa con su Santo Espíritu. Recordemos que Jesús declaró: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y cambiar así el mundo, ¿cierto? Y mis queridos amigos, si esa fue la obra para sus primeros creyentes, para los discípulos en ese momento, ¿será que no será la misma obra que el Señor quiere con cada uno de nosotros? ¿Será que Él no quiere usarnos en esa obra maravillosa y grande de ir por todo el mundo, a toda lengua, a toda tribu, a toda tierra? Que el Señor nos ayude, porque esta es la misión que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Recordemos que entre aquellos a quien el Salvador había dado la comisión, id y doctrinad a todos los gentiles, se contaban muchos de clase social humilde, hombres y mujeres que habían aprendido a amar a su Señor y resuelto seguir su ejemplo de abnegado servicio. A estos humildes hermanos, recordemos, así como a los discípulos que estuvieron con el Salvador durante su ministerio terrenal, se les había entregado un precioso cometido. Debían proclamar al mundo la alegre nueva de la salvación por Cristo. Recordemos, mis queridos amigos, que al ser esparcidos por la persecución, salieron llenos de celo misionero. Comprendían la responsabilidad de su misión, sabían que en sus manos llevaban el pan de vida para un mundo famélico, ¿cierto? Y el amor de Cristo los movía a compartir este pan con todos los necesitados. El Señor obró, recordemos, por medio de ellos. Doquier iban, recordemos que sanaban los enfermos, los pobres, oían la predicación del Evangelio. Era un mensaje para todo el mundo, mis queridos amigos y hermanos, y es el mensaje que el Señor nos quiere ahora dar
nos ha dado y quiere que lo esparzamos a un mundo entero. Aquí dice algo bien importante: Él escogió a hombres humildes, sin educación. Tal vez tú hayas tenido la oportunidad de una educación, tal vez una educación superior, igualmente tienes la oportunidad. Pero no dejemos de recordar que el Señor usa a todos aquellos que con corazón sincero le dicen: Señor, quiero ir y predicar tu palabra, llevar tu evangelio. Señor, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu, envíame a mí, heme aquí. El Señor te va a enviar y te va a usar maravillosamente. Recordemos que Jesús hizo esa promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Y con esa promesa del Espíritu Santo, Jesús respondió a la preocupación de los discípulos, ¿cierto? Por dejarlos y regresar al cielo. Y recordemos que dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué privilegio tenemos nuestros amigos y queridos hermanos. No estamos solos en este mundo. Sabemos que Jesús está pendiente de nosotros, intercede por nosotros. Dios está allí mirando toda la situación de este mundo. Pero la promesa maravillosa es que estamos aquí en esta tierra acompañados. No estamos solitos, ¿no? Tenemos nuestro ángel, pero tenemos un Consolador que nos guía, que nos ayude. Dice que Él envía y Él hace y mueve y hace todo lo que sus hijos necesitan para que hagamos su obra si tú y yo queremos. Recordemos que Consolador en griego significa Paracletos, ¿no? Que se refiere a alguien que viene junto a o con el propósito de ayudar, ¿cierto? Y que una de las funciones principales del Espíritu Santo es acompañar a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en sus actividades de testimonio. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Tenemos un maravilloso amigo a nuestro lado que nos ayuda, que nos da fuerza, ¿cierto? Que cuando damos testimonio de Jesús sabemos que no estamos solos, que es Él el que nos está guiando, el que nos está ayudando. Recordemos que el Espíritu Santo está a nuestro lado para guiarnos, ¿cierto? A los que son sinceros de corazón. Él prepara sus corazones antes de que los conozcamos a veces. Él guía nuestras palabras, trae convicción a las mentes de los buscadores y los fortalece para responder a sus impulsos. Mis queridos amigos, sabemos que esta obra, nosotros somos meros instrumentos, vasijas inútiles, pero somos vasijas que queremos ser moldeadas por nuestro Creador. Que cuando tú y yo clamamos por el poder del Santo Espíritu en nuestras vidas, de inmediato Él viene a hacer una obra increíble. Nos usa, nos lleva, Él trae a la persona necesaria o nos permite, así sea que la persona aparentemente no pone atención, no quiere nada de conocer de Cristo, pero el Espíritu Santo continúa haciendo esa obra porque tú ya sembraste allí la semillita, te usó maravillosamente, tal vez con una palabra, tal vez con un testimonio de tu vida, tal vez con algo que tú hiciste. Y el Espíritu Santo sigue conmoviendo ese corazón, sigue insistiendo y va a seguir insistiendo, mis hermanos y amigos. Y si la persona sublima, subyuga su corazón, va a ser restaurada nuevamente para el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor, porque esto es algo maravilloso, que el Señor nos ha dado ese privilegio, mis amigos hermanos, de ser atalayas, de ser embajadores de Cristo en esta tierra. Recordemos que el Espíritu Santo testifica de Jesús y su objetivo final es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús, y esa misión debe ser la nuestra. Es en este papel Él convence a todos los creyentes de su responsabilidad de testificar. Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades en las personas que nos rodean y trabaja tras bambalinas para crear receptividad al mensaje del Evangelio. Jesús lo dice claramente: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Muchas veces, mis hermanos y amigos, nosotros pensamos que somos nosotros los que tenemos que convencer, que somos nosotros los que tenemos que convertir a una persona. Y tal vez a veces nos desanimamos, pero yo le hablo, pero yo le digo, tanto tiempo orando y no pasa nada.
tenga paciencia, continúe, porque es el Espíritu Santo quien va a hacer esa otra obra. Yo solo hago una parte, yo vivo mi vida conforme a lo que Dios dice, yo hablo, oro por la persona, tal vez lo invito, insisto, pero el Espíritu Santo está trabajando, entonces no se desanime, continúe en la obra que Él y el Señor ha dejado para nosotros. Sabemos también, mis queridos amigos, que nosotros estamos allí en el libro de Hechos, ¿cierto? Hemos tenido un llamado, dice. Es una aventura emocionante de testificación, proclamación del Evangelio y crecimiento de iglesia. Hechos es la historia de creyentes consagrados, dice la escuela sabática, llenos del Espíritu Santo, que impactan al mundo por Cristo. Eran totalmente dependientes del Espíritu Santo para lograr resultados milagrosos. Hermanos, esa es la experiencia que nosotros necesitamos. ¿Cuánto tú y yo tenemos esa dependencia del Espíritu Santo? ¿Cuánto tú oras, mi querido amigo, allí por su Santo Espíritu? ¿Cuánto tú oras para que el Espíritu Santo pueda ayudarte? Para que el Espíritu Santo te convenza primero a ti de la obra que tienes que hacer y te convenza de pecado, de justicia, te convenza de todo aquello que tú no necesitas estar viviendo. El Señor quiere y ha dejado esa providencia para nosotros. El Señor quiere realmente que el Santo Espíritu pueda vivir dentro de nosotros. Mi querido y amigo y hermano, de verdad que es un convite, una invitación maravillosa que Dios nos hace para poder trabajar en la obra que Él nos ha dejado. Sabemos que el Espíritu Santo debe ser el agente divino, o es el agente divino para convencernos de pecado. No solamente a nosotros, sino a todo aquel al que tú vayas y le ayudes y le hables y le hagas conocer tal vez que hay pecado en su vida. El agente divino presenta al orador los beneficios del sacrificio hecho en la cruz, y cuando la verdad es puesta en contacto con las almas presentes, Cristo las gana para sí y obra para transformar su naturaleza. Recordemos que el Señor está listo a auxiliarnos en nuestras debilidades, mis queridos amigos, a enseñar, a guiar, a inspirarnos ideas de origen celestial. Cuán poco pueden hacer los hombres en la obra de salvar almas. Y sin embargo, mis queridos amigos, cuánto pueden hacer por medio de Cristo si están imbuidos de su Santo Espíritu. El maestro humano no puede leer los corazones de sus oyentes, pero Jesús dispensa la gracia que toda alma necesita. Cuán maravillosas son las palabras que el Señor nos da y nos brinda. Tú y yo no podemos hacer mucho, pero cuando tú y yo nos colocamos en las manos del Señor, clamamos por su Santo Espíritu, tú y yo vamos a hacer mucho. Ahora sí, porque estamos llenos de su Santo Espíritu, y esa es la última obra. Recordemos, mis queridos amigos, vamos a vivir el momento en el que el Señor nos dirá: ve allí, ve aquí, vaya a hacer esto, vaya para este país, ve a convencer a esta persona, sana a este enfermo, levanta a ese muerto. Nosotros vamos a vivir esa experiencia, mi querido amigo. Qué maravilloso va a ser ese día en el cual nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, porque hemos clamado por Él, porque hemos orado por Él. Recordemos que a lo largo allí del libro de los Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente, ¿cierto? Él ministraba a los creyentes y a través de ellos, mientras testificaban por su Señor en una variedad de formas, los fortaleció para enfrentar las pruebas, los desafíos de ser testigos en una cultura tal vez difícil en ese momento. Y el Señor los condujo, ¿no?, hacia buscadores de la verdad, sinceros. Preparó los corazones de las personas en ciudades enteras. Antes de que los creyentes vinieran a esas ciudades, el Espíritu Santo hacía esa obra, y el Espíritu Santo está haciendo esa obra en este momento. El Señor está preparando corazones. Por eso en este momento de la historia hay tanta gente sedienta, queriendo conocer de Jesús, de Dios. ¿Quién es ese Dios del cual hablan? Quiero conocer porque necesito. Hay una necesidad inminente ahora en este momento, y va a haber aún mayor. Por eso el Señor te está llamando a ti y a mí para capacitarnos,
para que nosotros entreguemos nuestra vida, para que le digamos al Señor: Señor, quita de mí todo orgullo, toda vanidad, todo egoísmo. Señor, por favor, límpiame de mi pecado y lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Habla a mi corazón, dime qué es lo que necesito hacer, dónde necesito estar, qué necesito hacer en mi vida para proclamar tu evangelio, para ir y llevar las buenas nuevas. Y el Espíritu Santo te va a usar grandemente a ti y a mí en esa obra de testificación. Recordemos que la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? El sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. Recordemos que el discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio, dice allí en el libro de los Hechos, ¿cierto? Y ese mismo espíritu que inspiró la palabra de Dios en ese momento, mi querido amigo, trabaja a través de la palabra para cambiar hoy mi vida y la tuya. Recordemos que hay un poder vivificante en la palabra de Dios, porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Cristo, ¿cierto? Entonces, mis amigos, sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que está allí en Romanos 10:17. Y sabemos que las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter que necesitamos. Cristo oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí para reconocer que yo necesito una transformación? Leer la Escritura, pedir en oración el Espíritu Santo para que me conmueva, ¿cierto? Recordemos que si nosotros estudiamos la palabra, ¿cierto? Y la obedecemos, la palabra de Dios obra en el corazón, subyuga todo atributo no santificado, mi hermano, que tú y yo tengamos. Recordemos que el Espíritu Santo viene a convencerme del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma y espíritu a su propia imagen. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde dentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad que nos ha sido transmitida. Y ese fue el estudio de esta semana, cómo nosotros necesitamos primeramente vivificar esa renovación en mi espíritu, ser transformados según el carácter del Señor, ser transformados para gloria de Él, subyugar mi corazón, vivir en el espíritu. Pero para yo vivir en el espíritu, mi hermano, nosotros necesitamos orar unánimes, juntos, no solo solitos, sino también como familia, como iglesia. Necesitamos más oración, mis hermanos, dentro del pueblo de Dios. Necesitamos orar más, necesitamos estar menos fijos los ojos en nuestra vida. Necesitamos no fijarnos tanto en cómo estoy yo, tal vez en mis necesidades, en la otra persona, en los errores de otra persona. Necesitamos más colocar nuestros ojos fijos en la cruz del Calvario, en el Hijo, en Jesús. Necesitamos vivir esa experiencia tú y yo, mi querido hermano. Recordemos que el poder del Santo Espíritu en nuestra vida tiene un poder reformador, transformador increíble, ¿no? Recordemos que allí en el libro de Hechos se revela a Dios obrando milagros en la vida humana a través de su Espíritu. Recordemos que Hechos es un estudio de caso acerca del triunfo del Evangelio sobre los prejuicios culturales, transformando hábitos arraigados de toda la vida y enseñando a toda la humanidad la gracia y la verdad de Cristo. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja allí. En su presencia son cambiadas, su vida se transforma. Es algo maravilloso. Recordemos de leer Hechos 16, capítulo 16, versículo 11 al 15 y 23 al 34, 17 al 33, 34 y capítulo 18, versículo 8, viene hablando allí la escuela sabática, en donde nos muestra
Qué increíble variedad habían allí de personas, ¿no? Y cómo el Señor y el poder transformador del Espíritu Santo puede alcanzar todos los espectros de la sociedad. A veces no tenemos esperanza, a veces en una persona, ¿cierto? Pensamos que no tiene ya solución, que no puede cambiar, que no puede hacer nada más en la vida de esa persona, pero hermanos, no pensemos así, porque su Santo Espíritu tiene un poder que tú y yo tal vez no nos imaginamos, que puede alcanzar todo, ¿no? Que su poder de transformación llega tanto a hombres como a mujeres, ricos y a pobres, educados y sin educación, ignorantes o en la situación que estemos. Entonces recordemos, mis queridos amigos y hermanos, que este es un llamado para que nosotros le permitamos al Señor hacer una obra transformadora. Pero esa obra va a ser si tú y yo queremos. Necesitamos ir al Señor, colocarnos de rodillas y decirle al Señor que tú necesitas de Él, que tú necesitas una transformación en tu vida, en tu mente, que tú y yo necesitamos dejar nuestra envidia, nuestros celos, nuestra murmuración, nuestra rabia, nuestro enojo, que tú y yo necesitamos una nueva experiencia, que queremos que su Santo Espíritu pueda hacer esa obra que nosotros no podemos. Cuando tú y yo nos rindamos al Señor, oremos y unánimes también con nuestros hermanos porque les amamos, sea como sean. Y cuando tú no tienes eso en tu corazón, rabia contra nadie, cuando tú te has librado de todos ese carácter terrible, con el poder de su Santo Espíritu, el Señor te va a usar grandemente, mi hermano. Si el Señor ya te usó, acuérdate que el Señor te va a usar maravillosamente, aún más, en una obra que tal vez tú no te imaginas. Tal vez a veces pensamos, pero no sé qué hacer, no sé cuál es la obra que tengo que hacer, no me siento desanimado, yo no entiendo, tal vez no tengo dones, facultades, pero tienes todos los dones porque el Señor ya te lo ha dado y hablaremos en la próxima semana de esto. El Señor ya ha hecho una obra increíble en tu vida, solamente que a veces nosotros no vemos eso y nos refugiamos en nuestro propio pensamiento, pensando solamente en mi vida, en lo que quiero, pero no pensamos en lo que quiere el Señor. Tal vez no pensamos en la obra que Él ya ha hecho y que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, la invitación, mi querido amigo, allí donde tú estás escuchando, esta escuela sabática es maravillosa nuevamente esta semana, porque nos recuerda que no estamos solos, que tenemos un consolador que está a nuestro lado, que está dispuesto a ayudarnos, que quiere de verdad usarnos grandemente, porque el Señor lo dejó para que nos ayudara, para que nos auxiliara. Y a veces nos desanimamos o nos deprimimos porque estamos solos. No estamos solos. Tenemos a alguien maravilloso a nuestro lado que quiere hacer una obra increíble, jamás vista en un ser humano, que pueda servir y ayudar a otra persona. Esa es la obra realmente que vale la pena. Es esa, cuando tú renuncias a tu vida y te entregas a otra vida en este mundo, te entregas al servicio, testificas de Cristo, llevas la palabra, haces la obra, si sea en tu casa, en tu hogar, das un testimonio, a veces no tienes ni que hablar, das un testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, tiene más poder y más valor ante los ojos de Dios que cualquier otra profesión en este mundo. Entonces, mi querido amigo y hermano, que nos podamos seguir preparando, que oremos y confiamos en nuestro Señor, que acudamos en oración a Jesús pidiendo su Santo Espíritu y Él nos lo va a dar. Y tú y yo vamos a ir a predicar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, en el Espíritu, no siendo presunciosos, ¿no? Porque a veces lo confundimos, pero estamos en un espíritu correcto, de amor. No hay nada en tu corazón contra nadie, no hay rabia, no hay orgullo, no hay nada. Estás vaciado de ti y el Señor te usa, mi hermano y amigo, como siervo en sus manos, te moldea y te lleva, te usa en esa gran obra final, antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo y hermano, en este día de preparación. Que Dios te guarde grandemente. En nombre de Jesús. Amén.